Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, una caja llena de oportunidades para trabajadores, empresarios y emprendedores. CAFAM, una caja llena. ¿En qué creen los jóvenes hoy? Por lo general, la juventud es una etapa de rebeldía y exploración. Sin embargo, parece haber un resurgimiento conservador de las nuevas generaciones. ¿A qué se debe que haya tantos jóvenes que no creen en la democracia? Para este capítulo, hablamos con Cristina Escobar Correa, directora de Protección Infantil en Línea de Red Papás, con Cristina Plazas, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el historiador y escritor Juan Esteban Constaín, con César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, y con Juan David Aristizábal, exdecano del CESA. Soy Roberto Pombo, y este es el capítulo 179 de Mis Preguntas. Bienvenidos. No soy de entrar mucho a X, red social antes conocida como Twitter, pero hace poco entré y además de las usuales discusiones políticas, las bodegas y las noticias, encontré una polémica que no esperaba. Una persona alegaba que nadie a sus 30 años debería considerarse joven. Al leer esta publicación, sentí los años cayéndome encima. ¿Qué me correspondía a mí entonces? Si no fuera por su edad. ¿Mi edad? Insinúa que soy viejo. No, quién sabe. Pero a mí me late que si usted se quita toda esa ropa, queda disfrazado de pergamino. Por supuesto, no hay una respuesta única para saber hasta cuándo uno puede aspirar a decir que es joven, sin compararse. Le estaba huyendo al cliché de que uno es tan joven como se siente. El concepto puede cambiar dependiendo de a quién se le pregunte. Si le preguntamos a una persona de 80 años, lo más probable es que diga que a los 60 uno todavía está muy joven. Una persona de 60 dirá que uno a los 40 está en la flor de la vida, pero si hacemos el ejercicio de hablar con alguien de 15 años, le parece que alguien de 30 ya está en la tercera edad. Y es que la juventud es un concepto más bien nuevo. Aunque hoy en día nos parece un concepto natural, si uno mira hacia atrás en la historia, no siempre existió como concepto socializado, con significado claro y propio. En siglos pasados, las sociedades no pensaban a los jóvenes como un grupo con identidad propia, simplemente los veían como personas que estaban entre la infancia y la adultez, o como miembros útiles de la familia y la comunidad, sin ningún estatus especial. En la Edad Media, por ejemplo, se consideraba joven a casi cualquier persona que no fuera ni niño ni anciano, porque la esperanza de vida era corta y no había una etapa intermedia claramente diferenciada en la vida social de las personas. Llegaron muchas personas jóvenes desde zonas rurales buscando trabajo, pero no siempre encontraron empleo estable y muchos quedaron con tiempo libre en contextos urbanos, lo que generó espacios colectivos de convivencia entre ellos que no tenían un equivalente en las comunidades rurales. Esta concentración de jóvenes en las ciudades ayudó a que se empezara a pensar en ellos como una masa social con rasgos comunes, no simplemente como individuos sin categoría social. Pero ya entre finales del siglo XIX y principios del XX, la distinción comenzó a ser más clara. Por ejemplo, España estableció tribunales de menores y sistemas específicos para tratar la juventud desde una perspectiva legal y social, algo que no había existido con claridad antes. La educación primaria universal y la expansión de universidades hicieron que los jóvenes pasaran más años en entornos educativos y menos directamente en el trabajo productivo de adultos. Esto contribuyó a que la juventud pasara a verse no solo como una etapa de preparación, sino como una fase social en sí misma, con tiempos, relaciones y prácticas propias. Y ya con los conflictos y guerras del siglo XX, el concepto de juventud empezó a adquirir también fuerza política y social. A partir de entonces, la palabra adolescente se popularizó, especialmente en Estados Unidos, para referirse a personas entre 14 y 18 años, no solo como un indicador de edad, sino como una categoría de mercado y cultura. Los jóvenes fueron vistos como un público con sus propios gustos, consumos culturales, rituales y demandas, tanto comerciales como sociales. Busqué a Cristina Escobar Correa, directora de Protección Infantil en Línea de Red Papás, y le pregunté, ¿qué papel juegan la tecnología y las redes sociales en la construcción de la identidad juvenil actual? ¿Cómo puede el contexto mundial actual influir en el pensamiento y el desarrollo de millones de jóvenes en el mundo?
Hoy, el contexto mundial influye profundamente en cómo millones de jóvenes piensan, sienten y construyen su identidad, porque gran parte de su vida social ocurre en redes sociales y en entornos digitales. Pero estos espacios no son neutros, están diseñados con algoritmos que priorizan lo que genera más atención y reacción, no necesariamente lo que es más seguro o saludable. Además, los sistemas de inteligencia artificial se entrenan con datos existentes, y eso significa que replican y amplifican sesgos y patrones culturales que ya existen, como la agresión, la hipersexualización, la violencia o incluso la normalización de la explotación y el abuso sexual. Si esos contenidos circulan masivamente, los algoritmos ayudan a que se vean más y a edades cada vez más tempranas. Eso tiene un impacto directo en cómo niñas, niños y adolescentes entienden las relaciones, el consentimiento, el poder y su propio valor. Por eso no podemos dejar la protección solo en manos de las familias o de los propios jóvenes. Es urgente regular los entornos digitales y exigir que las plataformas sean seguras por diseño, especialmente para niñas, niños y adolescentes, para así garantizar un desarrollo sano, libre y protegido en el mundo digital. Quienes ya no somos tan jóvenes como quienes tienen menos de 30, digamos, añoramos ciertas partes de ese momento de la vida, la lozanía, la ausencia de dolores, la capacidad de trasnochar sin efectos, pero hay otras cosas que no añoramos tanto, especialmente en este momento de la historia en el que el mundo parece más lleno de incertidumbres que de certezas. Y para no meternos en problemas, hablemos de la juventud como la etapa previa a la adultez. Según datos de la ONU, en el mundo hay aproximadamente 1.200 millones de jóvenes de 15 a 24 años, el 16% de la población mundial, y calculan que para el año 2030, fecha límite para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cantidad de jóvenes va a haber aumentado en un 7%, llegando así a casi 1.300 millones. Ese momento de la vida, digamos, entre los 15 y los 28 años, es determinante para lo que viene después, para la adultez propiamente dicha. Y es importante, entre muchas otras cosas, porque aprendemos no solo qué pensar, sino cómo pensar. No nacemos con un sistema de creencias determinado. Lo vamos armando, probando y ajustando, y la juventud es el tramo más intenso de este proceso. Antropólogos, sociólogos y filósofos coinciden en que ahí se fijan muchas de las estructuras mentales que luego usamos durante toda la vida. Desde el punto de vista cognitivo, en la adolescencia y la juventud temprana, el cerebro cambia de forma profunda. Investigaciones en neurociencia muestran que en esta etapa se fortalecen las áreas relacionadas con el pensamiento abstracto, la toma de decisiones y la evaluación moral. Es cuando dejamos de aceptar ideas solo porque siempre fueron así y empezamos a preguntarnos si realmente tienen sentido. De ahí la actitud rebelde. Es en ese momento de la vida en que definimos posturas políticas, visiones del mundo, ideas sobre justicia, trabajo, éxito, género y comunidad. Hay estudios sobre socialización juvenil que muestran que muchas de las actitudes cívicas y morales que permanecen en la adultez, por ejemplo, la confianza en las instituciones o el compromiso social, se forman precisamente en estos años. Y es ahí donde muchas veces hay una tensión entre la crianza, el pensamiento que sus padres, la escuela o la universidad le han enseñado y el razonamiento, las dudas y las experiencias que ellos mismos han tenido. Charles Taylor es un filósofo canadiense que ha dedicado su carrera a hablar sobre la identidad y dice que los humanos necesitamos entender por qué vivimos de cierta manera y en la juventud ponemos a prueba los valores heredados y construimos una narrativa personal. ¿Quiénes somos? ¿Qué consideramos valioso? ¿Qué estamos dispuestos a defender o rechazar? Este proceso ya no pasa con la misma intensidad después, porque más adelante la vida tiende a estabilizarse en rutinas, responsabilidades y marcos ya definidos. Y precisamente las creencias de los jóvenes contemporáneos atraviesan un momento coyuntural en el que el mundo debate su existencia entre una crisis climática, tensiones bélicas internacionales, el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cómo puede el contexto mundial actual influir en el pensamiento y el desarrollo de millones de jóvenes en el mundo? Le trasladé la inquietud a Cristina Plazas, abogada y exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estamos ante la primera generación en la historia que tiene acceso total y en tiempo real a todas las tragedias del planeta. A través de su celular, un joven recibe noticias de guerras, crisis económicas, desastres climáticos, violencia contra la mujer, los niños,
Cada minuto una noticia distinta. Esto genera lo que llamamos un estado de alerta permanente o fatiga por compasión. Este contexto influye en su desarrollo porque les quita la sensación de seguridad y de control sobre su propio futuro. Si el mundo parece romperse cada vez que deslizan el dedo por la pantalla, planear la vida a largo plazo se vuelve una fuente de angustia. Por eso vemos jóvenes que son increíblemente resilientes y conscientes de los problemas sociales, pero que al mismo tiempo se sienten abrumados y con una falta de esperanza que antes no veíamos de forma tan generalizada. Las juventudes de todas las generaciones han sido diferentes, cada una con sus gustos, unos lenguajes y unas preocupaciones distintas que obedecían a los espíritus de sus tiempos. Mientras, por ejemplo, mi generación vivió su juventud en medio de revoluciones como Mayo del 68 y la explosión del hipismo, la juventud actual es otra, con otras preocupaciones. Hace poco se presentó Jóvenes en Sociedad, una investigación hecha por Cifras y Conceptos en London School of Economics y la casa editorial El Tiempo. Este estudio ofrece una radiografía amplia sobre lo que piensan, sienten y cómo actúan los jóvenes colombianos entre 18 y 32 años frente a la democracia, la política, el trabajo, la educación y los cambios sociales. Los resultados del estudio dejan datos interesantes que quiero contarles. En términos sociodemográficos, el estudio muestra a una juventud mayoritariamente urbana en la que el 61% se ubica en estrato bajo, frente a un 25% que se considera de clase media. En educación, aunque hay avances, todavía hay brechas claras. Solo el 18% ha accedido a educación universitaria o de posgrado, mientras que el nivel más frecuente es secundaria completa, el 43%. En lo ocupacional, más de la mitad trabaja, pero una parte importante combina estudio y trabajo o se mantiene buscando empleo, lo que muestra tensiones entre formación, ingresos y estabilidad laboral. Pero quizás uno de los hallazgos que más me llamó la atención es la ambivalencia frente a la democracia. El 61% de los jóvenes considera muy importante vivir en una democracia. Sin embargo, esta valoración convive con un alto nivel de insatisfacción sobre su funcionamiento real. 32% se declara poco satisfecho con la democracia y solo 20% muy satisfecho con la democracia en el país. Cuando se profundiza en qué entienden por democracia, hay miradas críticas y pragmáticas. Muchos creen que la democracia da resultados, el 38%, o que es mejor sistema, el 33%, pero una proporción significativa piensa que solo sirve a los políticos, el 29%, o que se reduce al acto de votar, lo que muestra una percepción de distancia entre el ideal democrático y la experiencia cotidiana de los jóvenes. El estudio también muestra que los jóvenes confían más en la registraduría, las fuerzas militares y los consejos de juventud que en los partidos políticos, el Congreso y los influenciadores digitales que ocupan los últimos lugares. Este patrón apunta a una desconfianza fuerte hacia la política tradicional y hacia los intermediarios del debate público. Esa desconfianza se refleja también en la participación. Aunque muchos jóvenes creen que deberían tener más voz porque las decisiones los afectan directamente y porque aportan ideas nuevas, solo 21% ha participado en espacios de participación promovidos por el gobierno y apenas 7% ha impulsado iniciativas ciudadanas por cuenta propia. Los principales obstáculos no son la apatía, sino la falta de información, la desconfianza del gobierno local y la sensación de que la voz juvenil no importa. El estudio también dejó ver que la principal barrera para estudiar sigue siendo la falta de recursos económicos, seguida por la incompatibilidad de horarios y la falta de oferta cercana. Finalmente, el análisis de emociones revela un cambio profundo respecto a años anteriores. Aunque la alegría sigue presente, crecen con fuerza emociones como el miedo, la tristeza y la ira, mientras disminuye la sorpresa. Este viraje emocional sugiere una juventud más consciente de la incertidumbre, las dificultades económicas, la inseguridad y la polarización, pero también más crítica y exigente frente al país que habita. Cuando miramos a la juventud actual en comparación con otras generaciones, ¿qué cambios profundos ve en la forma en que los jóvenes entienden su lugar en la sociedad y en el país que habitan? Escuchemos el análisis del historiador y escritor Juan Esteban Costaín.
Pues Roberto, yo creo que el cambio fundamental tiene que ver, como todo en nuestro tiempo, con esa gran revolución que ha sido Internet, este mundo digital en el que vivimos y que yo sí creo que significa una ruptura profunda en la estructura de la civilización. Hay que pensar el mundo antes y después de Internet. Pero los jóvenes son lo que se dice con tanta pompa, unos nativos digitales. Ellos ya estaban inmersos en el mundo desde que nacen, en todos estos fenómenos que en cambio para generaciones anteriores pues han sido una iniciación y un arduo, en unos casos más, en otros menos, aprendizaje. Entonces yo creo que hay allí como una dimensión moral, ideológica, política, cultural muy distinta, marcada por lo que podríamos llamar la globalización, que no es sino la consumación de eso que entraña esa gran revolución de Internet. De pronto hay menos prejuicios, hay también una tendencia idealista que ahora se encausa de manera mucho más rápida en unas banderas que gravitan ahí en el mundo digital de manera instantánea. Yo creo que eso es lo que define un poco a los jóvenes de hoy con respecto a los de antes, teniendo en cuenta, eso sí, siempre que la juventud es el gran invento del siglo XX. Antes del siglo XX no había jóvenes, había un tránsito sin solución de continuidad entre la niñez y la adultez. En el siglo XX surgió la juventud y la juventud de ahora es distinta gracias a Internet. La confianza en la democracia es un bien que comenzó a escasear por estos días, especialmente entre los jóvenes. El ascenso de gobiernos populistas, las guerras y el ambiente político hostil son quizás los motivos más evidentes. Una encuesta del Centro de Información e Investigación sobre Aprendizaje y Participación Cívica, CIRCLE por sus siglas en inglés, de la Universidad de Tufts, reveló que mientras casi 2/3 de los jóvenes en Estados Unidos apoyan la democracia, casi 1/3 la ve con escepticismo y está más inclinado a aceptar el autoritarismo. Además, la encuesta mostró que solamente el 36% de los jóvenes están de acuerdo en que el sistema democrático puede abordar los problemas que enfrenta el país. La poca confianza en la democracia no es solo en Estados Unidos, sino que se expande a toda la región. En América Latina, las actitudes de los jóvenes hacia la democracia muestran niveles preocupantes de desconfianza institucional. Según datos del Latinobarómetro, el 75.7% de los jóvenes entre 15 y 25 años creen que son gobernados por grupos que sirven a sus propios intereses. La satisfacción con el desempeño de la democracia es solo del 45% y la desconfianza en sus gobiernos es casi del 40%. Un estudio académico publicado en 2025 que analizó Argentina, Brasil, Colombia y México, países que concentran el 70% de la población de la región, encontró una tendencia inquietante. Dentro del grupo de edad de 18 a 35 años, comparado con generaciones mayores, hay una mayor prevalencia de valores y opiniones caracterizadas como neoautoritarias. En Colombia, la situación no parece ser diferente. Hay más datos que dejan ver que la democracia está perdiendo seguidores. La Fundación Friedrich Ebert Stiftung, FESCOL, hizo en 2025 una encuesta sobre jóvenes colombianos que reveló tendencias preocupantes en sus actitudes hacia la democracia. El estudio encontró que el 69% de los jóvenes está de acuerdo o muy de acuerdo con que la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno, pero el 27% cree que en ciertas circunstancias es mejor un régimen autoritario, mientras que un 31% piensa lo mismo de un gobierno militar. El mismo estudio señaló que la percepción de la democracia varía según variables sociodemográficas. Los jóvenes de clases sociales más altas muestran una tendencia mayor a tener una visión más favorable de la democracia y un nivel educativo más alto se correlaciona con una percepción más positiva. ¿A qué se debe que haya tantos jóvenes que no creen en la democracia? Esto me explicó César Caballero, politólogo y gerente de Cifras y Conceptos. Sí, mire, parte un poquito de lo que está pasando es que la democracia entrega unos resultados formales
pero también hace una promesa de unos resultados sustantivos. Entonces, los resultados formales, de alguna manera, los jóvenes que no han vivido dictaduras ni gobiernos tremendamente autoritarios en el grueso de América Latina, tienden a decir, bueno, eso es algo con lo que yo ya cuento, pero le exijo más a la democracia. Es parte un poquito de los retos que tiene la democracia, es que los jóvenes están exigiendo no solamente logros formales, la democracia formal, el derecho a voto, el derecho a participar, sino también cambios sustanciales que tienen que ver con mejoramientos en la calidad de vida y con las posibilidades de tener una ampliación en el disfrute de las cosas. Un poco la distinción que Amartya Sen llamaba entre las posibilidades y las capacidades. Y la gran promesa aún no cumplida de la democracia para muchos jóvenes es ampliar las capacidades, convertir sus posibilidades en capacidades reales. Si históricamente la juventud es más liberal, se relaciona con rebeldía y con un espectro político más cercano a la izquierda, parece ser que las nuevas generaciones están poniendo un freno a esa tendencia. Pues parece que los jóvenes de la generación Z, los nacidos entre 1997 y 2012, son una excepción, aunque la afirmación tiene matices. Así que vamos por partes. Primero, según un análisis de la revista Wired, los hombres jóvenes contemporáneos tienden a ser más conservadores, mientras que las mujeres a ser más liberales. Un ejemplo que cita la revista es que el 56% de los hombres entre 18 y 29 años en Estados Unidos votó por Donald Trump, frente al 40% de las mujeres de ese mismo grupo etario, un fenómeno que según el Financial Times se repitió en otros países como Alemania, Corea del Sur, Argentina y el Reino Unido. En México pasa algo similar. De acuerdo con un análisis del diario El País, con datos del Latinobarómetro, encontró que esta brecha ideológica entre hombres y mujeres se ha ido haciendo más grande con el paso del tiempo. Si hace 20 años la brecha en la posición política entre hombres y mujeres no se notaba, desde hace unos 6 años la diferencia se nota y es grande. Un estudio de The Economist titulado ¿Por qué se distancian los jóvenes de ambos sexos? Encontró que, abro comillas, los hombres jóvenes eran más antifeministas que los hombres mayores, contradiciendo la noción popular de que cada generación es más liberal que la anterior. Cierro comillas. Esa tendencia política hacia lo conservador también se ha extendido a otras prácticas, y un ejemplo claro es el sexo. Hasta hace unos años, la juventud también se relacionaba con la libido, como la etapa de la vida de mayor impulso sexual, pero eso también parece estar cambiando. Un análisis de Scientific American de 2024 basado en un estudio publicado en Archives of Sexual Behavior, una publicación oficial de la Academia Internacional de Investigación Sexual, reportó que entre 2009 y 2018 la proporción de adolescentes que no reportaron actividad sexual, ya sea solos o con parejas, aumentó del 28,8% al 44,2% entre hombres jóvenes y del 49,5% en 2009 al 74% entre mujeres jóvenes. Un artículo publicado en la revista The New Yorker responde por qué los jóvenes de la generación Z están teniendo menos sexo que cualquier generación anterior y en resumen hay 2 motivos. Los jóvenes están atrapados entre 2 mundos contradictorios. Por un lado, Internet los bombardea constantemente con imágenes sexuales. Todo es sexy, todo se vende con sexo y en redes sociales las personas se convierten en productos para ser consumidos visualmente. Es una hipersexualidad constante que paradójicamente entumece en lugar de excitar. Y por otro lado, el conservadurismo político lleva más de una década tratando de controlar cada vez más los cuerpos, especialmente los de las mujeres. ¿Qué pueden hacer con ellos? ¿Con quién pueden estar? ¿Cómo pueden vivir su sexualidad? Pero más allá de estas tendencias, hay una preocupación que emerge entre los jóvenes de las nuevas generaciones, y es la salud mental. A nivel global, el panorama es preocupante. Un estudio publicado en Frontiers in Psychiatry en 2025 confirmó que desde mediados del siglo XX, las enfermedades mentales se han convertido en una causa principal de carga de salud, particularmente entre adolescentes y adultos jóvenes emergentes, con la mayoría de los trastornos surgiendo antes de los 25 años, y en las últimas 2 décadas la mala salud mental ha aumentado a niveles alarmantes, con evidencia que confirma que el aumento no se debe solo a una mejor conciencia o diagnóstico,
sino que refleja una crisis de salud pública genuina. En Colombia, la situación de salud mental juvenil es particularmente crítica. La encuesta nacional de salud mental del Ministerio de Salud reveló que el 75,4% de los colombianos de 18 a 24 años afirmó haber tenido algún problema de salud mental en su vida, siendo este el grupo más vulnerable. ¿A qué se debe que buena parte de una generación de jóvenes crezca con tantos problemas de salud mental? Esto me contó Juan David Aristizábal, exdecano del CESA. Hoy creo que jóvenes y adultos mayores están enfrentados a unos retos de salud mental en gran parte porque el sistema no nos ha formado en varias cosas. La primera, en un paradigma del cuidado, y el cuidado tiene que ver cómo uno cuida al otro ser humano, cómo cuida de las transacciones que se hacen, y nuestro sistema educativo muchas veces se le olvida que ese es el principal paradigma en el que deberíamos estar enseñando. Lo segundo es la soledad. Las redes sociales nos han alejado de compartir con otros seres humanos y en parte el reto que se tiene es cómo aprender a ser amigos, que también es una asignatura pendiente. Y el tercer elemento es el cuerpo. Nosotros en Colombia hemos puesto la educación física como la última de las prioridades cuando debería ser central para la formación integral del ser humano. Entonces, parte del reto de la salud mental tiene que ver con lograr que podamos educarnos en el paradigma del cuidado, podamos educarnos en cómo alimentar, cómo cultivar el cuerpo y también cómo aprender a ser amigos, que es el arte de la hospitalidad. La juventud es una época que quienes ya no somos jóvenes extrañamos, pero también es un momento de incertidumbres, dudas y tensiones. Quizás una de las grandes diferencias entre los jóvenes de ahora y los jóvenes que fuimos está precisamente en ese último dato, en que la salud mental surgió como un problema serio, especialmente en un mundo que parece ofrecer cada vez menos garantías para su futuro, amenazado por el cambio climático, amenazas de guerra y una economía que no les ofrece soluciones. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 179 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección Roberto Pombo. Asesor editorial Daniel Sampero Espina. Producción Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Guiones Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Postproducción de audio Iván Ayala.